Quimioterapia, si hablaba de el término quimioterapia lo acuñó un señor que se llamaba Ehrlich, que lo acuñaron para los tratamientos para tuberculosis, se decía quimioterapia de la tuberculosis. Después se entendieron algunas cosas de la dinámica de los medicamentos y el doctor Farber, del Dana-Farber, que lleva el nombre en Boston, en un hospital de niños, él fue el que acuñó el término de quimioterapia para tratar los pacientes con cáncer. Entonces, hemos querido estar aquí en este agora para tratar esto de la quimioterapia. Y para esto nos acompañan, pues yo les voy a nombrar excelentes médicos, amigos y compañeros, el doctor Eugenio Gómez, que es oncólogo médico, él es egresado del 20 de noviembre y es el más joven de los oncólogos. Así decía, yo soy el más joven de los oncólogos viejos, decía. El doctor Alfonso Guevara, él es egresado del Instituto Nacional de Cancerología y acá trabaja en el oncología aquí encima, y Benjamín Arroyo Acosta, él es oncólogo pediatra, muy poquitos oncólogos pediatras hay en el país, y él trabaja aquí en el Hospital Infantil del Estado de Sonora y aquí en el Hospital Cima. La dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a estar haciendo preguntas, pero todos pueden levantar la mano y nos interrumpen, no importa, es Montessori esta reunión. La dinámica es que no hay dinámica. Nosotros hablamos y ustedes nos interrumpen y nos dicen por dónde nos queremos ir. Pero yo quisiera abrir la plática en este sentido. Yo soy cirujano oncólogo, no soy como ellos. Y cuando uno habla de la cirugía, como que es más objetivo. Es decir, si la enfermedad está aquí, ya está demostrado que si uno quita hasta acá, pues lo que estamos haciendo ya tiene una prueba científica que duró muchos años y que hay procedimientos. En el caso de mama, por ejemplo, la mastectomía empezó a hacerse en 1880 y prácticamente es lo mismo. Pero es objetivo, o sea, doctor, tengo esto aquí, o tengo esto aquí, o tengo esto aquí, y la cirugía dice, bueno, pues hay que resecar. Se puede medir lo que uno va a hacer, o se puede explicar claramente con un dibujo, con un cuadro anatómico, o con una cartel de anatomía, uno les explica lo que va a hacer con un determinado procedimiento. Cuando hablamos de la radiación es pues, prácticamente lo mismo, más que sin bisturí. Si la enfermedad está aquí, entonces el radioterapeuta marca con puntitos esos tatuajes en la piel y dice, la radioterapia va a alcanzar esto por esto y por esto otro. Y hasta acá hasta arriba porque están los ganglios, y hasta acá porque es la axila, y no es objetivo. Pero luego cuando al paciente le decimos, ¿sabe qué? Pues va a meter quimioterapia. ¿Cómo funciona? O sea, si a mí me van a poner un medicamento por aquí o me lo voy a tomar, ¿cómo es que? Como que es más difícil de entender. Y luego la otra cosa que en la experiencia diaria vemos es cuando uno dice al paciente, pues hay que operarlo, pues no. Bueno, pues va a doler y la anestesia y un día de hospital o dos y ya me voy a ir. Pero cuando uno les dice, fíjese que parece que por el resultado de patología hay que recibir quimioterapia. Y eso es lo que queremos plantear el día de hoy. Entonces, en ese contraste de lo que se puede medir, o también se puede medir lo de quimio, pero se mide con cosas bioquímicas. Lo que se puede medir así a simple vista, el tratamiento quirúrgico, lo que se puede medir a simple vista, que va a abarcar la radiación. Yo quisiera empezar con nuestros panelistas, nuestros invitados, para quitarle esa formalidad. ¿Cómo funciona la quimioterapia? O sea, ¿cómo es que actúa y cómo puede saber el paciente que está actuando? Empezamos por edades. Empiezo por la segunda pregunta o por la primera. Por la primera. Bueno, la quimioterapia y en general los tratamientos médicos antitumorales, porque ahora ya no todos le llamamos quimioterapia,
aunque las diferencias son pues a veces un poquito sutiles, funciona matando células cancerosas, aprovechando las características diferentes que tienen las células tumorales respecto a las células normales. A veces esas diferencias en su metabolismo, en lo que necesitan, es lo que aprovechamos para darles sustancias que de esa manera, aprovechando esa diferencia en el metabolismo, bloqueen precisamente esas vías metabólicas que necesitan las células tumorales más que otras células, por ejemplo, y de esa manera pues impedir que sigan reproduciéndose. Como sabemos que está funcionando, muchas veces es más difícil de medir. En cierto sentido podemos dividir a los tratamientos que damos de tratamientos médicos en dos ramas: los que son con intención curativa y los que tienen intención meramente paliativa. Los que tienen intención curativa muchas veces no los damos cuando hay enfermedad objetiva. La mayor parte de nuestros pacientes, o son nuestras pacientes, son enfermas de cáncer de mama, es lo que más vemos en la actualidad, y nos las envían para que reciban quimioterapia como parte de un tratamiento con intención curativa. Muchas veces, cada vez más afortunadamente, se diagnostican en una etapa en la que pueden someterse a cirugía de entrada, pero las estadísticas nos dicen que si solamente se trata lo que se vio, lo objetivo. Una emoción. Un poquito más adelante eso, pero yo lo que quisiera saber es, yo me tomo un medicamento o me lo ponen aquí, ¿cómo es que entra a la célula y la afecta? O sea, porque vuelvo al punto de partida, o sea, cuando me van a operar, de aquí para acá y por esto otro. Cuando a mí me van a dar radiación, pues me ponen unas marcas y me dicen de aquí para acá. Pero de pronto me ponen un medicamento y anda circulando, y ¿cómo se mete a la célula? ¿Cómo llega? ¿O llega o no llega? ¿Nomás lo envuelve? ¿Lo está bañando? ¿Qué es lo que sucede con el medicamento una vez que está circulando a través de la vena directamente, o si me lo tomé por vía oral y después el intestino lo absorbe y empieza a circular? Esa parte que es a veces la difícil de entender, que es así, suena como a veces como mágico, decir, ay, ¿a poco? Es como cuando yo hablaba perdonando la comparación, cuando hablaba de dengue, ¿cómo puede ser que ese mosquito que anda ahí, está cargado con misiles, que me puede dar si se me pica, me puede dar una enfermedad que me puede matar? Está medio difícil entender que algo que anda volando ahí puede amenazar mi vida. Es igual, ¿cómo es que se mete a la célula? ¿Cómo puede ser que andando circulando puede entrar a la célula? ¿Y cuál es el blanco? ¿Dónde llega? ¿Qué hace ahí? Bueno, efectivamente, lo primero que tiene que hacer es entrar a la circulación para repartirse pues prácticamente por todo el cuerpo. Digo prácticamente porque hay sitios a donde ciertas moléculas no pueden entrar. Tiene que distribuirse por todo el organismo. La mayor parte de las veces usamos medicamentos intravenosos, lo cual pues hace más fácil eso. Cuando se usan medicamentos tomados, ya tenemos por lo menos un paso más, y eso es otra cosa que habría que explicar también. Pero después de eso, pues tiene que llegar en cantidad suficiente como para que, y luego el sitio en donde están las células tumorales, pues tiene que tener acceso libre, digamos, a la circulación, para que entonces, ya sea por ósmosis o a veces también por algún mecanismo que implica que la célula activamente toma el medicamento, lo incorpore. Dependiendo del medicamento, puede ser que sea necesario que lo incorpore adentro de la célula, pero también en la actualidad tenemos medicamentos que no tienen que incorporarse a la célula, como son los anticuerpos monoclonales. Algunos anticuerpos monoclonales, esos actúan en los receptores contra los que están dirigidos, que están en la superficie de la célula. De manera que, bueno, cuando nosotros introducimos a fuerzas a la circulación el medicamento, pues en realidad es más sencillo. Solamente no va a llegar a aquellos lugares, como por ejemplo el sistema nervioso central, que tienen un mecanismo para proteger precisamente las células cerebrales de cierto tipo de sustancias que le pueden ser nocivas, y ese tipo de sustancias tienen ciertas características como el tamaño de la molécula,
que algunas veces, o más bien la mayoría de las veces, las moléculas que usamos tienen un tamaño demasiado grande, no pueden pasar por esa que conocemos como barrera hematoencefálica. Cuando se da por vía oral es otra cosa, porque ahí necesita desde el estómago tener las condiciones adecuadas para que se absorba el medicamento. Hay medicamentos que no importa si los toman con, sin, antes o después de los alimentos. Hay otros medicamentos que con la presencia de pequeñas cantidades de grasa de cualquier alimento puede ser que se disminuya mucho la absorción. Hay medicamentos que se empiezan a absorber prácticamente desde la boca, hay otros medicamentos que tienen que haber pasado por el estómago, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando indicamos un medicamento por la vía oral, especialmente medicamentos pues cuyos efectos colaterales por un lado y por otro lado los resultados son tan importantes que es importante que se absorban en la cantidad adecuada, tenemos que explicarle a nuestro paciente si puede tomarlos antes o después de los medicamentos, en qué condiciones los debe de tomar. Vamos a pasarle para que escuchen otra vez. Retomando un poquito la parte de cómo actúa la quimioterapia. Bueno, la célula tiene un ciclo de vida, la célula tumoral también tiene un ciclo de vida. Nace, muere, se desarrolla, crece y muere. La célula tumoral tiene un ciclo de vida habitualmente más largo. Entonces, nuestros medicamentos actúan, muchos de ellos actúan en el ciclo celular. Unos en la fase de síntesis, es cuando la célula tumoral está captando los insumos que va a hacer para seguirse reproduciendo. Hay ciertas quimioterapias que actúan en esa parte. Cuando está en la parte de la mitosis, que es cuando la célula se duplica, que tiene, por ejemplo, la célula madre, va a tener células hijas, hay quimioterapia que actúan en ese nivel. Entonces, la quimioterapia, cada uno de los medicamentos tiene una función diferente. Por eso es que los éxitos en oncología es cuando habitualmente se utilizan muchos fármacos. O sea, un fármaco actúa en una parte del ciclo celular de la célula tumoral, otro actúa en otro lado, otro actúa en otro lado. De manera que la destrucción de la célula es casi implícita cuando empezamos a dar tratamiento. Ahora, en relación al objetivo que decía el doctor... Pregunta, ¿cuál es el blanco de la quimioterapia? Sí, bueno, pues ahí... Bueno, el ciclo de vida de la célula tumoral, distintas áreas del ciclo celular. Hay otras que no son así, otros que tienen, la célula tumoral tiene receptores de membrana, tiene receptores en la superficie de la célula que son identificados por ciertos medicamentos donde van y actúan y hacen que precisamente la célula se muera por ese mecanismo de acción. Por ejemplo, en la cubierta de la célula tumoral hay receptores. Y en esos receptores hay medicamentos que son específicos para actuar. ¿Cómo cuál? Bueno, algunos que ya decía yo, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Estamos hablando de quimio. Bueno, en quimio. Terapias biológicas. Bueno, entonces, por ejemplo, en medicamentos, bueno. Porque hago la acotación. No es lo mismo quimioterapia que las terapias biológicas que incluyen anticuerpos monoclonales, interleucinas, interferones, vacunas, todo esto es terapia biológica. Sí, bueno. El asunto es quimio, porque, nada más para que vean, que sí es difícil de explicar. Sí, por ejemplo, sí, espérame. Pero si pudiéramos decir, es que el blanco es no, ¿cuál sería? Es que son muchos, Valdemar, no es uno solamente, por eso digo, cada quimioterapia tiene un mecanismo de acción diferente, por eso ejemplifiqué que no todas las quimios actúan de manera, de hecho la idea es que actúen de manera diferente para que la célula tumoral tenga menos oportunidad de crear mecanismos de defensa y finalmente la destruyamos. Yo le explico a los papás de mis pacientes, haz de cuenta que le agarramos montones por todos lados y uno le mete le da un codazo, otro le hace le hace mano de coche, en fin, cada uno tiene un mecanismo de acción. Ahora, nada más lo que decías, por ejemplo, la prednisona, que no es una quimioterapia, pero tiene un efecto antileucémico en niños. ¿Qué hace? Hace que, por ejemplo, el glóbulo blanco leucémico se llene de grasa, se rompa y se destruya. Para contestar ahí tu pregunta. Pero hay que concentrarnos en quimioterapia. Sí. Bueno, porque lo que es difícil de entender es quimioterapia. Así es. Bueno, los pacientes piensan que la quimio entra y que hace adentro una fogata o una hoguera en el cuerpo, en la sangre, y que las células así se mueren. No, simplemente, digo, para ser más práctico, la célula cuando se está reproduciendo, cuando va a dar a otra célula hija, la célula pasa por unas fases que se llaman ciclo celular, fase S, fase G0, fase G1. Una interrupción de nuevo.
¿Es el DNA el blanco de la quimioterapia, sí o no? No siempre, no siempre. ¿En el 80%? En el 80% no. No. ¿Sí o no? No. A ver, ¿sí o no? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los esquemas, bueno, digamos, la quimioterapia tradicional que conocemos, que se inyecta por la vena, actúa en el ciclo celular. Es decir, la célula otra vez tiene diferentes fases en su ciclo celular para que se pueda dividir. ¿Y cómo altera el ciclo? Y cómo altera el ciclo, interrumpe esa parte del ciclo. Es decir, ¿ese ciclo está gobernado por quién? Por el núcleo de la ¿Y en célula. el núcleo qué hay? Bueno, pues el núcleo hay información, está el RNA mensajero. A ver, bueno, sí, yo como cirujano sí lo entiendo, a ver. de acuerdo. Sí, otro. Ajá. Adelante. Pero finalmente la quimioterapia habitual, convencional, excluyendo a las terapias blancos, a las terapias con anticuerpos, actúan en el ciclo celular, es decir, frenan alguna fase, es decir, yo siempre le digo a los pacientes, la quimioterapia es como los antibióticos, damos 2 o 3 antibióticos porque los antibióticos actúan en diferentes fases, en diferentes partes de la membrana de la bacteria. Igual la quimioterapia, si damos 2 o 3 medicamentos, es que actúan en diferentes fases del ciclo celular. No podemos dar 3 quimioterapias o 3 medicamentos que actúen en la fase S del ciclo celular. Tenemos que dar uno que actúe en la fase S, otro en la fase de mitosis y otro en la fase G0, por ejemplo. Una interrupción, entonces, por ahí hay una solicitud de intervención. Sí, buenas, creo que ya nos conocemos. Si hago la pregunta más específica, o sea, que nos digan así hacia el pueblo en palabras comunes y sencillísimas, ¿cómo sabe la quimioterapia que tiene que ir a pegarle al cáncer y no al resto? Ya sé que hay efectos no deseados, pero no al resto de las otras células que son sanas. O sea, ¿cómo sabe? O sea, ¿cuál es? Otra moción. Déjenme, para no perderlos. Vamos a dejar eso porque creo que es lo que sigue. Yo sabía que en la pregunta, ¿cómo le hace? Nos íbamos a quedar un ratito. Porque es la parte así de pensamiento mágico, difícil de entender, que una sustancia que está aquí en un frasquito y que se mezcla y que se mete, va a hacer todo eso que decimos que hace. Después vemos esa pregunta. Me interesa más terminar ¿cuál es el blanco de los agentes quimioterapéuticos? Bueno, en lugar de decir blanco, decir ¿cuál es el objetivo? El objetivo es matar a las células tumorales. 1. 2. No siempre actúan a nivel del DNA. Por ejemplo, uno que no actúa a nivel de DNA. Los que actúan a nivel de los túbulos. Impiden la mitosis. ¿Pero cuántos son de esos? 1. Vincristina, vimblastina, vindecina, todos los taxanos. Y recientemente han salido otros 2. Tenemos también antimetabolitos, por ejemplo, el ácido fólico, tenemos las fluoropirimidinas, que no actúan directamente a nivel de DNA, actúan en algún otro sitio, finalmente afectan al DNA. Bueno, entonces el blanco es la célula. Así es el blanco, el objetivo es la reproducción de la célula. A través de diferentes mecanismos puede ser que las afecten. Y de hecho, de los medicamentos tradicionales que llamamos quimioterapia, hay algunos que, como en aquel anuncio que yo creo que ya no se usa del Mejoral, que decían pocos saben cómo alivia, todos saben que se alivia, así hay medicamentos de quimioterapia que todavía los libros dicen, pues sabemos que hace varias cosas en la célula, pero realmente no sabemos cuál sea la importante para el efecto antineoplásico. Bueno, terminamos con yo creo que todos entendemos que el blanco es la célula. ¿Okay? Aquí hay una pregunta hace ratito. Cuando te quitan el tumor, se supone que ya no hay nada. Bueno, ahorita vamos a hablar de las diferentes utilidades, de los diferentes objetivos de la quimio, antes, durante o después de los tratamientos. Ahorita pasamos para allá. Pasaremos a la siguiente, que es... Aquí tenía una pregunta. A ver, yo también soy de la idea de que entendamos de alguna otra manera. Se me ocurre, y yo así me lo estoy imaginando, lo siguiente. Vamos a suponer en una plaza donde hay 15,000 gentes, pero hay un grupo de malos. Entonces van los agentes. Ahí viene la quimio entrando. Esos son más malos. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, obviamente que vamos a suponer que son muy inteligentes, estas gentes, que así son también de inteligentes los componentes de la quimio. Entonces,
ellos ya saben a quién van a ir a atacar, porque son inteligentes. Entonces, ya saben los malos. O sea, hay que ir a matar a las células cancerosas. Entonces, hay que ir a matar a los malos. Traerán una fotografía, traerán más o menos conocimiento de cuáles son los malos, y que andan por todas partes, no están en grupo. Entonces ahí van los agentes y pues este no es, ahí está. ¿Qué sucede entonces al matar a los malos? Como hay tanta gente, pues puede que al golpear a aquel, o al darle un balazo, o a echarle una sustancia, un gas, o no sé qué, por ahí los buenos que están al lado, las células buenas, pues a lo mejor también las golpea. Pero las que están ahí, porque son inteligentes, y las sustancias se supone que tienen sus objetivos. Superficie de la célula mala, la mato. Este que va a entrar cuando se está empezando a reproducir, la mata. Y este otro medicamento, que ese es capaz de meterse hasta el centro de la célula y ahí la va a matar. Todo en el ciclo ese. Una emoción. ¿Okay? Es una aproximación bastante buena, pero no es exacta. Pues lo que pasa es que porque creo que no está un poquito alejada de la realidad. Es un buen esfuerzo, hay que reconocerlo, porque no es médico el señor. Pero vamos contestando la pregunta. O sea, no distingue las buenas de las malas. La quimio. Pero no, Las terapias biológicas. terapias biológicas. A ver, espérame, déjame decir, aquí difiere un poquito el doctor Corral. Bueno, les voy a hablar primeramente de niños porque es a lo que me dedico yo, y el cáncer en niños es diferente del cáncer adultos. Nosotros vemos predominantemente tumores embrionarios. La leucemia es el cáncer número 1, ¿sí? A diferencia de lo que se ve en adulto, que son tumores de los epitelios, de las cubiertas. Es diferente, entonces la biología es diferente. Bueno, en niños la quimio es altamente selectiva hacia la célula maligna. El 99.9% de la quimio que utilizamos, particularmente leucemias, es afín a la célula leucémica. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo fisiológico diferente de la célula normal. Bueno, ¿en qué momento nosotros podemos dañar a las células normales? Aquellas células que se reproducen muy rápidamente y que pueden parecerse en la reproducción rápida a las células tumorales. ¿Cuáles son las células que se reproducen rápidamente en el organismo y que son normales? Bueno, las células del cabello se reproducen muy rápidamente, las células del epitelio, déjame terminar, del epitelio del tubo digestivo, ¿sí? Entonces por eso los niños pueden tener inflamación de las mucosas, de toda la vía digestiva, las células de la médula ósea, que también se reproducen rápidamente, y entonces con ese 0.0001% también tenemos efectos colaterales sobre las células normales. Pero, al ser 99.9% efectivo contra las células tumorales, un niño con leucemia, y voy a contestar otra pregunta del doctor Corral, que cómo es que la quimio podemos medir si efectivamente, objetivamente sí baja. Bueno, un niño con leucemia llega con los ganglios crecidos, con el vaso crecido, con el hígado crecido, ¿sí? Que él tiene dolor de hueso, y cuando le ponemos la quimioterapia, desaparecen los ganglios, el hígado baja a su tamaño normal, el vaso desaparece, que normalmente no se debe palpar, y entonces clínicamente y objetivamente nos estamos dando cuenta que la quimioterapia está funcionando. Esos son parámetros de medición. Recapitulamos. Ya puntualizamos que el blanco es la célula. Y lo que estamos ahorita es decir, la cuestión es, ¿respeta o afecta a todas? Si fuera 100% sostenible lo que dice Benjamín, los niños con leucemia no se les cayera el cabello. No, pero estoy diciendo por qué sí. Un momento. Sí. No tuvieran mucositis. Lo que pasa es que el blanco celular de los pacientes pediátricos generalmente es la médula. Acá el blanco celular es otro tumor y el efecto es en la médula secundariamente. Entonces, otra vez la pregunta para pasar a la siguiente. La primera es, ¿cuál es el blanco de la quimioterapia? Y la segunda es, ¿puede distinguir la quimioterapia entre la célula normal y la célula anormal? Bueno, yo le contesto, no rotundamente no la sabe distinguir. Por eso a los pacientes les decimos que va a tener baja en sus cuentas de hemoglobina, de plaquetas y de glóbulos blancos. O sea, no la sabe distinguir.
En general no. En general, sí. Bueno, Pero bueno, no, pero la característica es que no. Sí. Podrá haber situaciones especiales en donde Sí. sea selectiva, pero la característica es que no. Si no, no la diéramos por ciclos. A ver, Valdemar, perdón, oye, a ver, perdón, compa, creo que tenemos que sistematizar esto porque es cierto, tú tienes tus preguntas elaboradas, pero el público está escuchando terapias blanco, anticuerpos, entonces, no, es que Se va a hacer como Donald Trump, presidenta. sí, no, a ver, es que antes de entrar en materia, yo pienso que sí tenemos que a grandes rasgos decirles al público ¿qué es quimioterapia? Bueno, quimioterapia tradicionalmente se conoce como una sustancia que entra al cuerpo y que mata células. Eso es quimioterapia. Luego vinieron las terapias blancos o terapias dirigidas, que para la gente no la sabe distinguir. Una terapia blanco es un medicamento que se puede inyectar o se puede tomar. Las terapias blancos se idearon o se crearon fundadas o fundamentadas en que al tejido tumoral se le buscaban ciertas características, ya sea en la membrana o en el núcleo o en el citoplasma, y decían, bueno, esta célula tiene estas características y le vamos a buscar un medicamento que le pegue a esa parte de la célula, por eso se llama terapia blanco. Es decir, No, espérate, pero es que la diferencia es nada más cómo se desarrollan los medicamentos, porque terapias blanco tenemos de las que llamamos quimioterapia, por ejemplo, el tamoxifeno tiene su blanco, claro. el metotrexate tiene su blanco. Sí. Lo que pasa es que antes se descubrían en forma a veces accidental y ahora las diseñan en el laboratorio específicamente, como dice Alfonso, las diseñan específicamente para afectar a los procesos metabólicos que son diferentes en la célula tumoral que en las células normales. Bueno, pero Tiempo. La diferencia es que para que el tamoxifeno actúe, la célula tiene que tener receptores. Sí, por eso. Receptores. Y para que la quimioterapia actúe, nomás ponle la célula enfrente. Así es. La buena y la mala. No, porque no le damos metotrexate a cualquiera. Sabemos que hay tumores en los que funciona. Claro. Y, sí, pero bueno, ya entiende esa parte, ¿no? Pero para que una terapia blanco o una hormonoterapia actúe, tiene que haber el receptor, el blanco. Sí, claro. La quimio no necesita receptor, se transporta a través de la membrana celular por diferentes mecanismos y finalmente afecta a la célula. En su ciclo celular. Pero no necesita un receptor, esa es la diferencia. Bueno, ahora, otra vez, blanco, la célula. Segundo, ¿qué dijimos? Buenas y malas. Les voy a poner el ejemplo que yo siempre les explico a los pacientes, pero para que ustedes son expertos en el área, ¿por qué se da por ciclos? Les digo yo. Vamos a suponer que sean 5 células. Le damos el primer ciclo y se mueren 2. Pero la célula normal se recupera 1. Le damos, la célula normal es más difícil de recuperar porque es anormal. Le damos el siguiente ciclo, se mueren 2. La célula anormal, sí, claro, es anormal finalmente. La célula tumoral es anormal. Se recupera menos rápido. Porque si fuera al revés, pues ¿cómo planeábamos los ciclos? Entonces vuelvo. Le da el primer ciclo, se mueren 2, pero se recupera 1 el siguiente mes. ¿Por qué? Porque hay que tener los glóbulos blancos normales y las plaquetas y todo para poder dar el siguiente. Le da el siguiente ciclo, se mueren 2, se recupera 1. Se da el siguiente ciclo, se mueren 2 y se recupera otra. Por eso se da por ciclos para tratar de que se recupere. Mi pregunta es, ¿cómo se hacen los ciclos? Bueno, ya lo he dicho al principio de la plática, los ciclos se formulan en 2 o en 3 medicamentos. Ya les dije por qué, porque en el ciclo celular caben diferentes, espacios para cada medicamento. El ciclo puede ser también en diferentes tiempos, que es lo que le preocupa a los pacientes. Bueno, ¿por qué a mi vecina le ponen una quimio que le dura 1 hora y a mí me ponen una que me dura 5 días? Porque los ciclos están ideados de acuerdo a la capacidad que tiene
un medicamento de matar las células en ese tiempo. Y además los ciclos no se pueden dar, hay medicamentos que se dan en un bolo, es decir, en 5 minutos, otros que se dan en 2 horas y otros que se dan en 24 horas, porque la célula de esa forma se alcanza a morir sin dar mayor toxicidad al cuerpo del paciente. Por eso, y el tiempo entre un ciclo y otro, es porque en ese tiempo la célula sana, se recupera para que el paciente pueda recibir el siguiente ciclo. Si la célula no se recupera en 2 semanas o en 3 semanas, no le podemos poner la siguiente quimioterapia. Así es como actúa la quimioterapia. Ahora, nada más para complementar aquí, a lo mejor tratando de querer contestar la pregunta del doctor. La otra parte es, hay dentro del ciclo celular, hay una fase que se llama fase 0. Esas, hagan de cuenta que son las células que están fuera del terreno de juego. Esas no están jugando, están en reposo. A esas células la quimioterapia no les hace nada. Entonces, ¿por qué se dan ciclos? Bueno, porque sabemos que hay esas células que están en reposo, que llega un momento que entran al ciclo celular. No estaba, pero ahora ya estoy. Entonces, los ciclos de quimioterapia se dan precisamente también para eso. Hay células que ingresan al ciclo celular, sí, que son malignas, y entonces con la quimio que le damos la vamos a volver a destruir. Ahora, yo hablo de leucemias, entiendo, el concepto de tumores sólidos pues pudiera ser más o menos parecido entre los adultos y los niños, pero les voy a poner un ejemplo de leucemias. En 5 semanas, un niño que tenía enfermedad, que es de la médula, como decía Valdemar, bueno, en 5 semanas, sí, el 97% de los niños los metemos en remisión completa. Y remisión completa quiere decir que no hay evidencia de la enfermedad documentada por clínica, ni por imagen, ni por laboratorio. Y ahora hacemos un estudio que se llama enfermedad residual mínima, que es un estudio molecular. En ese estudio molecular, de cada mililitro de médula ósea, un equipo revisa 120,000 células. Entonces ahorita podemos decir cuando un niño está sin evidencia de enfermedad, porque el aparato reporta 0.0 de células tumorales. Entonces el paciente está en remisión molecular. No hay evidencia. Bueno, entonces, si ese niño está en remisión molecular, ¿para qué le seguimos dando quimioterapia durante 30 meses después? Si en ese momento ya tenemos la evidencia científica de que no hay tumor. Bueno, esas células que están en fase 0 que van a estar regresando, ¿sí? Y entonces las vamos a estar agarrando cuando vayan saliendo y entonces es que vamos destruyendo las células. Ya sabemos que es, repito, que es la célula del blanco que afecta a todas y que tiene que dar por ciclos para que se recupere. Que no se puede dar una quimioterapia continua, porque entonces la célula normal no le vamos a alcanzar. Y la útil, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, no le vamos a dar chance de que se recuperen y que el individuo no tenga complicaciones al respecto. Pero lo que siempre nos queda a nosotros es, bueno, pero ¿cómo se llegó a la dosis? Porque ¿cómo es que sabemos que son 750 miligramos por metro cuadrado por esto, con esto? ¿Cómo se llegó a las dosis y a los esquemas para poder decir ahorita hay esquemas que tienen 40 años y son los mismos, 50, ¿no? sí. como los de leucemias, como los de mama, que CMF y FAC son viejísimos. Pero ¿cómo se llegó a la dosis? Bueno, primeramente a través de estudios preclínicos, o sea, estudios en animales, y después ya en estudios con humanos se dan dosis progresivamente más altas para establecer cuál es la dosis segura, una dosis tolerable. Y ya que se llega a ese nivel de dosis que es tolerable, pues se ve si también es terapéuticamente útil, porque de hecho, debe haber habido muchísimos medicamentos que en la fase preclínica, inclusive en la fase de enfrentarlos a cultivos de células fuera de todo organismo, eran muy efectivos, pero que llega el momento en que al administrarlos a cualquier organismo resultan demasiado tóxicos para el organismo y no se puede llegar a administrar una dosis que sea útil para matar un tumor que ya está, o células tumorales que están dentro de un organismo vivo, porque afectan más al organismo vivo. Entonces primero se empieza por los cultivos de células, luego por los estudios en animales, y luego se van haciendo escalaciones de dosis hasta saber cuál es la dosis
que es segura y que además terapéuticamente es efectiva. Sí, puedo decir, bueno, y nada más, cuando se hacen estudios pues preclínicos y ya después en humanos, finalmente se llega a establecer cuál es la dosis del medicamento efectivo y con los menores efectos colaterales. Es muy importante llegar a tratar de buscar ese equilibrio entre el máximo beneficio antitumoral y el menor beneficio en cuanto a efecto colateral. Entonces, para eso hay estudios fase 1, fase 2, fase 3, que son cosas más, no tendría caso hablar ahorita en ese sentido de esto, pero sí, para cuando llegamos a una dosis de un medicamento es porque créanme que ha habido miles de estudios antes que se hicieron, o cientos de estudios que se hicieron para decir, bueno, esta dosis de este fármaco es altamente efectiva si lo prescribimos a este nivel y nos da este tipo de efectos colaterales. Entonces, hay una ley en oncología que dice que tenemos que ser lo más intensivo posibles para buscar la mayor destrucción tumoral posibles con los menores efectos colaterales posibles, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se busca siempre en oncología, ¿verdad? Recordar que en oncología también el primer esquema de tratamiento, hay primeras, bueno, va a ser más tarde, pero primeras, segundas, terceras líneas, el primer tratamiento que nosotros elegimos en oncología siempre es el que ha sido más efectivo. Es el que ha dado mejores resultados y por eso se llama primera línea de manejo, ¿sí? Entonces, bueno, ya, para no prolongarme más. Sí, muy rápido. Todos los años se meten en los laboratorios alrededor de 18, 20 mil sustancias candidatas para hacer un quimioterapia, para hacer un agente de quimioterapia. Primero se prueba en cultivos de tejidos. 5 tumores, principalmente mama, pulmón, melanoma, riñón y algún sarcoma. Cultivos. Se llama fase 1. Si ahí funciona, entonces se prueba en modelos animales. Luego si hay funcionamiento pasa a lo que se llama fase 2. Se prueba en pacientes con enfermedad avanzada que ya se ha utilizado todo lo conocido para ver si esto nuevo es superior a lo que ya se conocía. Es por eso que dice, fíjese que antes les damos y no funcionaba, pero ya salió este nuevo. Entonces ahora este nuevo que sí demostró aquí, se va a tener que probar contra el número 1, contra el, como dice Benjamín, contra la primera línea. Y si demuestra ser superior contra la primera línea, puede que, más bien, en la fase 2, en fase 3 es cuando ya lo compran en la farmacia, que ya se demostró que fue mejor. Entonces es una carrera pesada, anual, de investigación y de ensayos para poder llegar a la dosis. Y para poder ser rápido, antes de los 40, antes de las investigaciones de Farber, no tenían grupos comparativos. Entonces el señor agarraba 100 pacientes, les daba tratamiento y tenía que esperar a que pasaran 2 años a ver qué pasaba. Ah, no es la dosis, a los 2 años corregía la dosis. Ahora lo que se hace es, se lanzan a la vez 3 o 4 brazos, decimos, aquí con esta dosis y con esta dosis. Y a los 2 años ya cuando menos tiene, esta es la mejor. Y esta se compara con la anterior. Eso es lo que está todos los días trabajando para generar. Ustedes ven que no es tan fácil. ¿De cuándo se inventó el FAC en mama? En el 72. Sí. Sigue siendo primera línea. Todo lo que salga nuevo tiene que compararse con FAC. O en ovario cuando llegaron los platinos, etcétera. Sí. Con Taxol o con algo. Pero siempre hay un esquema de referencia que tiene que estarse, lo nuevo comparándose en toxicidad, en efectividad y en costo. Porque si es igualmente efectivo, igualmente tóxico, pero es más caro, pues se queda uno con el más barato, ¿no? O sea, ese es un mercado que está constantemente en mercado desde el punto de vista de investigación. ¿Pudiera decir algo muy breve? Adelante. Por ejemplo, ahorita las quimioterapias que estamos utilizando son el 85% de las quimioterapias que estamos utilizando son las quimioterapias que se descubrieron desde el siglo pasado. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿No avanzamos? No, sí hemos avanzado porque hemos sabido cómo mezclarlas de mejor manera, conocemos más la biología de la enfermedad, ¿sí? Y eso tratamos de hacer ya una medicina más personalizada. Y eso ha cambiado en años recientes. Pongo otro ejemplo así, muy breve. Cuando yo estaba haciendo la residencia hace 21 años, decíamos, un niño con leucemia aguda linfoblástica L2 de alto riesgo, ¿ya? Y en base a eso le damos un protocolo de tratamiento.
Ahora decimos, es un niño con una leucemia aguda linfoblástica L2 de alto riesgo, prevé hipodiploide, translocación 922, y en base a eso hay un protocolo específico. Seguimos utilizando las mismas drogas que hace 20, 30 años, pero las utilizamos de mejor manera. Ahora, ese niño trae algo que se llama translocación 922, que antes no sabíamos, y para eso hay una terapia específica que se llama Gleevec. Bueno, con eso ya hemos visto que el efecto de la quimioterapia más ese medicamento mejora la curación, no la sobrevida, la curación, ¿verdad? Entonces, es como que a pesar de que seguimos utilizando muchos fármacos viejos, los empleamos de mejor manera. Sí, quiero subrayar eso que hace Benjamín, ¿no? Que no suene desilusionante, sí, son los mismos, ¿no? Hemos aprendido a conocerlos mejor y se manejan con cierta libertad y sin muchos temores que eran al principio. O sea, son los mismos medicamentos, pero los conocemos mejor y sus aplicaciones también son más puntuales ahora. Y así, 5 segundos. Y son dos. y son los mismos, pero ¿saben por qué los seguimos utilizando? Porque siguen siendo altamente efectivos. Altamente efectivos, ¿sí? La vincristina, la ciclofosfamida, la daunorubicina siguen siendo altamente efectivos para un gran número de enfermedades, por eso es que los seguimos utilizando, ¿verdad? Bueno, antes de pasar, yo quisiera que nada más nos dijeran vuelvo a recapitular, es la célula, no distingue, se da por ciclos, y para que llegue un medicamento tiene que pasar por fase 1, fase 2, fase 3, que es un trabajo enorme de millones de personas trabajando en investigaciones para que los medicamentos estén aquí y que conocemos mejor los medicamentos antiguos. Pero antes de que, yo quisiera que viéramos los usos, antes, después, por qué sí, por qué no, y dejar un tiempo al final para que ustedes nos hagan las preguntas de lo que no haya quedado, porque nos podemos estar todo el día. Es un tema que a mí, como no oncólogo médico, me fascina porque nunca me explican ni bien. A ver, bueno, usos antes, incluso durante, después de la quimio. Voy a poner mama como ejemplo, porque hay mucho cáncer de mama y además es lo que más usamos. Y eso es un ejemplo demasiado llevable a la realidad. Bueno, un tumor de mama, si está chiquito en una etapa 1 o en una etapa 2, de entrada, de primera intención, el cirujano lo puede operar. ¿Por qué? Porque para empezar es técnicamente operable, ¿sí? Y después, a la pregunta que usted hacía hace un rato, después le damos la quimioterapia que se llama adyuvante, porque por estudios clínicos, por experimentos, por las bases científicas que hay, ya sabemos nosotros que una persona que tiene una etapa 2 tiene ya un 40 o 60% de posibilidades de que en su cuerpo, además del tumor que está ahí visto o tocable o medible, ya haya células tumorales circulando en todo el cuerpo. Por eso es que el porcentaje es muy alto y tenemos que darle un tratamiento adicional. De lo contrario, el tratamiento quedaría incompleto, ¿sí? Si no le damos la quimioterapia a ese paciente, las células tumorales que quedaron en la circulación en algún momento se van a implantar en otros sitios, como que pulmón, hígado, huesos, cerebro, etcétera. Entonces por eso les tenemos que dar la quimioterapia adyuvante. Y además hay casos en donde por las condiciones del propio tumor y por las condiciones de los estudios que tenemos, radiografías, tomografías, hay datos de que ese paciente necesita radioterapia. Bueno, entran los radioterapeutas y les dan radioterapia. Bueno, me regreso otra vez. ¿Por qué antes? Un tumor que mide más de 5 centímetros, por así decirlo, no se debe de operar. ¿Por qué? Bueno, porque ni técnicamente es posible. Y si el cirujano le hace una operación y le quita el tumor, al momento de que le vaya a hacer que vaya a pegar los colgajos, seguramente va a quedar enfermedad en los bordes del colgajo, en los bordes de la piel. Entonces, pegar una piel enferma con otra piel enferma no cicatriza, y el tumor en términos de 4 o 6 semanas se va a estar de nuevo. Entonces, por eso tenemos primero que dar la quimioterapia para que el tumor se haga más chiquito
y para que las células tumorales que están ahora sí en un tumor, entre más grande es, tiene más posibilidades de tener células tumorales en el cuerpo. Entonces por eso tenemos que matar primero las células tumorales del tumor y las que están en el cuerpo, para que cuando el cirujano vaya a hacer la cirugía, valga la redundancia, el tumor esté más chiquito y no tengamos tantas posibilidades de que las células que están en el cuerpo ya estén implantadas en otro órgano. Entonces, bueno, eso se llama quimioterapia neoadyuvante o antes del procedimiento. Para que escuchen otra voz. Eso es lo que explicó Alfonso, la neoadyuvante, antes de. Para que alguien explique sobre la adyuvancia. ¿Eugenio? Ok. Después de. Bien. Mire, algo que quisiera, desde el punto de vista biológico, un tumor de 1 centímetro, voy a exagerar, un tumor de medio centímetro, casi todas las células se van a aparecer. A la medida que el tumor crece, el número de colonias diferentes se incrementa. Por eso todos los tratamientos son menos efectivos mientras más grande es el tumor. Si es un tumor de 1 centímetro, es como, vamos a decir, como un pueblo chico, vamos a poner, en Suaki pues, todo el mundo se conoce. Y son parientes. O sea, ¿dónde anda fulanito? Allá anda en el río, se anda emborrachando. Todo el mundo se conoce. Difícilmente alguien se va a escapar. Pero en ciudades como Nueva York, Chicago, el DF, hay colonias en donde no se puede entrar. Porque las clonas, la biología de esas colonias son tan malas que ni la policía entra. Entonces la quimio puede ser que sea efectiva para 2 o 3 colonias distintas de allí, pero para 200 colonias distintas ya no. Entonces, por eso, cuando hay enfermedad grande, nosotros le decimos, es que si usted tiene un tumor pequeñito, puede ser que aquí sea un sujeto se escape y vaya a la circulación, pero uno, pues acá se lo van a comer, porque el sistema inmunológico está trabajando. Pero si tengo un tumor grande, entonces puede ser que se hayan escapado miles. Entonces si usted lanza a la calle aquí robos en todas las colonias ahorita, pues ¿qué va a hacer la policía? ¿Para dónde se va? Se escapan más fácilmente. Entonces preferimos, cuando son tumores grandes, que se trate de la enfermedad posible sistémica, la que ande circulando, porque esto, como dice Alfonso, se puede operar en cualquier momento. El bisturí no tiene límite. Si uno tiene un buen anestesiólogo y un buen cirujano plástico de cura, que uno quite, uno puede quitar todo. Pero no se trata de andar correteando células con el bisturí. Se trata de adecuar el tratamiento a esto. Los tumores grandes preferimos darles quimioterapia primero. ¿Puedo hacer un complemento a eso? Nosotros decimos, por ejemplo, quiero remarcar, o sea, el cáncer en niños biológicamente es diferente que el cáncer en adultos. Bueno, nosotros sí tenemos algunos tipos de quimioterapias que, aunque sea la Ciudad de México, podemos o casi siempre las destruimos. Por ejemplo, linfomas. En los linfomas es tan exquisita la sensibilidad de esas células hacia la quimio, que ahora el papel de muchos cirujanos es ve y tómanos una biopsia nada más para confirmar el diagnóstico, porque aunque son muchísimos y son muy malos, es altamente, exquisitamente sensible a la quimioterapia, entonces sí podemos destruir, nada más quiero hacer esa diferencia. Y la otra cosa que es importante notar, no sé si se pueda traspolar a los adultos, pero en los niños, cuando damos una quimioterapia preoperatoria, punto número 1, actuamos contra la enfermedad sistémica. Hay enfermedad que no es demostrable sistémicamente, pero que sabemos que existe. Por ejemplo, en tumores de hueso, 80% de los niños van a tener células diseminadas en todos lados, aunque le hagamos estudios de extensión y estén negativos. Entonces, 1, actuamos contra la enfermedad sistémica. 2, actuamos contra la enfermedad del sitio primario. O sea, un tumor no quirúrgico lo hacemos quirúrgico. Entonces, es decir, actuamos sistémicamente, mejoramos o disminuimos el volumen tumoral del tumor donde se originó inicialmente y permitimos que después entre el cirujano y maneje un tumor que es mucho más fácil manejable que si él hubiera entrado de primera instancia. Entonces tenemos esos dos efectos terapéuticos. Entonces un tumor no operable lo hacemos operable. Y probablemente ese sea el futuro del cirujano oncólogo, ¿no? Es decir, cuando haya medicamentos más efectivos para todo, que eso va a llegar algún día, nosotros vamos a convertir en hacer la biopsia para el diagnóstico y trátalo
Y si queda algo, bueno, vamos y lo quitamos. Pero si no queda, ese es el futuro del cirujano. Vamos a ser biopsiólogos o resecadores de metástasis o de enfermedades que no responden. Ese es el futuro de la cirugía oncológica. Espero que llegue pronto. No creo que nos toque verlo, a pesar de que se está poniendo cada vez más interesante esto, ¿no? Y digo porque, bueno, ahorita estamos limitándonos a hablar de la quimioterapia definida de cierta manera, pero cada vez, y por ejemplo estamos hablando de que el objetivo es la célula tumoral, pero ahorita ya en el tratamiento oncológico ya también como objetivo no es nada más la célula, sino que a veces también el ambiente que rodea la célula, pero no me voy a meter en eso porque aquí no la podemos pasar. Ciertamente no la podemos... Inmuno-oncología, que es el otro terreno que... Y no nada más la inmuno-oncología, sino que también está la formación de vasos sanguíneos como blanco terapéutico, la matriz... Quimioterapia adyuvante. Bueno, ok, quimioterapia adyuvante. Se va a hacer como Trump al ratito, me va a decir, usted se sale. Bueno, ok. Y por cierto, también en el adulto más o menos funciona igual la quimioterapia de inducción o neoadyuvante. Bien, en los casos en los que tenemos un tumor, lo más común es cáncer de mama, que se puede resecar y que se puede someter como tratamiento con intención curativa, se puede someter exclusivamente a cirugía, pero que en base a la experiencia de cientos de años sabemos que, bueno, pues si el tumor tiene tal tamaño y no hay ganglios, pues tiene una probabilidad X de curarse y una probabilidad X de no curarse. Cuando está más grande, pues la probabilidad de curarse es Y la de no curarse, pues es el inverso. Y si además hay ganglios, y así conforme va creciendo el tamaño del tumor o van habiendo presencia de ganglios tomados por tumor en la axila, pues la probabilidad de que la cirugía sola sea curativa pues va disminuyendo. De ser, en el caso ideal, bajísimo, de que la persona se le detectó la enfermedad en etapa muy temprana, de ser bajísima la probabilidad de no estar curada, a ser muy alta la probabilidad de que si se queda con la pura cirugía no esté curada. Entonces es cuando les ofrecemos quimioterapia adyuvante. En esencia es esto: es posible que la cirugía sola la haya curado, sobre todo si la lesión es muy pequeña, pero les ofrecemos quimioterapia cuando las probabilidades de que la cirugía sola no las haya curado no son despreciables, y que además sabemos también por la experiencia de los estudios que han involucrado a miles y miles de mujeres, sabemos que después de 5 o de 10 años hay más mujeres vivas y bien entre aquellas a las que se les dio la quimioterapia adyuvante que a las que no se les dio. Entonces, les estamos dando tratamiento en base a las probabilidades de no haberse curado. Por eso, al final del tratamiento, luego nos preguntan, ¿y cómo sabemos si me funcionó? Pues es que eso lo va a decir el tiempo. Desafortunadamente no teníamos nada objetivo, no había como antes de la cirugía. No hay enfermedad medible. Bueno, eso es... La mejor forma de ver que hay respuesta es que la enfermedad no regresa. No, bueno, pero la cosa es que no podemos hacer una comparación con antes, porque la cuestión es que la gente nos pregunta, oiga, y en este momento, ¿cómo puedo saber que me funcionó? Pues yo lo único que le puedo decir es que hasta este momento no ha recaído, y qué bueno que no ha recaído. No sé si ya estaba curada con la quimioterapia, con la pura cirugía, y si no estaba curada con la cirugía, lo único que sé es que en este momento no ha recaído. No sé si la curé. Tenemos que seguirla vigilando durante algún tiempo, porque porque en el momento de terminar el tratamiento no podemos saber si ya está curada. Es ahí la diferencia de la objetividad del tratamiento quirúrgico versus la no objetividad ante el paciente individual del tratamiento de quimioterapia. Y yo digo ante el paciente individual porque cuando los agrupamos, entonces ya podemos hacer estadística, y es cuando decimos, ya ven, las mujeres con las mismas características antes de operarse que no recibieron quimioterapia recayeron con más frecuencia y tuvieron una sobrevida menor que aquellas a las que sí les dimos tratamiento. Un paréntesis, la barrera que tuvo que romper la quimioterapia adyuvante, la que sea después de operar, es que decían en los 70s, pero ¿cómo le vas a dar quimioterapia si no tiene enfermedad?
No hay enfermedad medible, le puede hacer radiografía de todas las tomografías, todo lo que había en ese momento y no había nada. ¿Por qué le vas a dar? Es que es un valor estadístico. Está demostrado que si no les damos y a esto les damos, a esto les va a ir mejor que a los otros. Eso fue, repito la anécdota ahí del centro médico, había un médico ahí que propuso en el 70 que se diera quimioterapia adyuvante a los pacientes con cáncer de mama, que tumores mayores de 2.5 centímetros o que tuvieran un ganglio positivo. Y le dijo el comité de bioética del hospital, ¿estás loco? Pues si no hay enfermedad medible, ¿cómo le vas a dar quimioterapia a gente sana? Pues en el siguiente año, un doctor Gianni Bonadonna, de Milán, de Italia, propuso la quimioterapia adyuvante y el señor tiene premios, libros, se menciona en toda la historia y cada vez que lo menciona ese doctor centro médico casi se pega contra las paredes porque el comité de bioética no. Fue la barrera que tuvo que romper. Entonces muchos pacientes nos preguntan, ya, yo les digo, es que ahorita por probabilidad está usted curada, le podemos hacer exámenes de todo y va a salir normal. ¿Y por qué me van a dar quimio? Porque es un valor estadístico. Ese es el. Sandra. Buenos días, muchas gracias por todo lo que han explicado, muy claro, lo estamos entendiendo todas y todos los que estamos aquí presentes. Mi pregunta es cómo es que a Angelina Jolie no sé qué le detectaron y le quitaron los senos, o sea, como que hay unos estadísticos o no sé qué mediciones, yo no sé en qué cultura o en qué ciencia, porque yo digo la ciencia es la ciencia aquí en Japón, en China y en todas partes. ¿Cómo uno tiene acceso a ese nivel de medicina? Yo no sé qué medicina es, porque pues para mí un ingeniero civil o ingeniera civil es aquí, allá y acullá, entonces son los mismos bases, fundamentos científicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que le retiren los senos? O sea, no sé, yo no sé cómo se llaman esas cosas, no sé los términos médicos, pero se oye más seguido ahora en día. Yo veo que una amiga mía se fue a Monterrey y se sometió a esa cirugía, y de aquí de Hermosillo y otra. Entonces, ¿qué está pasando? Que tampoco, o yo no estoy enterada, ¿no? Entonces, gracias. Vamos a dejar con que nos considere tantito. Yo se lo voy a contestar ahorita, aquí queda, pero quisiera que nos hablara de la tercera aplicación de la quimioterapia, que es la paliativa. Para cerrar con lo de quimio, ya dijimos, quimio antes de operar, quimio después de operar y quimioterapia con enfoque paliativo, que es donde entran muchas cuestiones muy importantes que hablar con el paciente y la familia del paciente. Bueno, otra vez, de manera tradicional... sí que es paliativo. Ok, paliativo es cuando... un paciente tiene una enfermedad muy avanzada y que... Sus probabilidades de curación son bajísimas. Así es. Paliar es quitar síntomas, dolor, náuseas, vómitos, diarrea, falta de apetito, etcétera. Eso es paliar. Paliar es dar mejor calidad de vida. Así es. Ajá. Bueno, entonces le digo, por tradición, a un paciente le llamamos que está en paliación cuando le estamos dando una quimioterapia con fines de mejorar sus síntomas, porque también la quimioterapia no solamente cura, vamos a decirlo así, también alivia síntomas. Y la quimioterapia en plan paliativo, cuando ustedes escuchen, es que le están dando quimioterapia paliativa, es que ese paciente tiene una enfermedad que difícilmente se va a curar. Pero también yo sí quisiera agregar otro concepto. El concepto de paliación ya no se usa de manera rutinaria, es decir, ahora se usa otro concepto que se llama quimioterapia de reducción. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es que paliar se escucha así como que, bueno, para empezar, desde el punto de vista emocional, el paciente dice, no, es que mi familiar está en paliación, pues, o sea, ya se va a morir. Nosotros usamos quimioterapia de reducción cuando tenemos en un paciente mucha enfermedad, mucha carga tumoral, es decir, tumor en el cerebro, no, en el cerebro no, en pulmones, en hígado, en hueso, y queremos hacer la enfermedad más chiquita, pero el paciente resulta que anda al 100%, es decir, incluso está trabajando. Entonces, a ese paciente no le gusta que le digan que está en paliación o que está en etapa terminal, porque la gente dice, no, está en etapa terminal. El paciente simplemente tiene mucha enfermedad y lo que hay que hacer es bajar la carga tumoral, o sea, quitarle menos enfermedad, y ese término de paliación, digamos que sí entra de manera
coloquial, por así decirlo, pero de manera ya médica, es quimioterapia de reducción, quimioterapia de inducción o quimioterapia sistémica, le decimos. Entonces, ya realmente paliación es cuando el paciente ya lo tenemos en una camilla que ya casi no se vale por sí mismo. Hay una escala que se llama de Karnofsky, que se usa hace, pues, creo que como 100 años, 60 años. Bueno, el caso es que paliación es dar quimioterapia para mejorar calidad de vida, y posiblemente, incluso ha habido casos en donde sí podemos ofrecer incluso pues curación o sobrevidas mejores, o casos anecdóticos, casos poco comunes de pacientes que se llegan a curar aún estando en esa fase de paliación. Por eso ya ahora los nuevos conceptos es dar quimioterapia para mejorar e incluso para tratar de curar, entre comillas, diciéndolo así, a ese tipo de pacientes. Entonces el objeto es mejorar la calidad de vida sin empeorarla por el tratamiento mismo, que en esa medida algunos de ellos pueden llegar a tener sobrevidas largas sin enfermedad, aunque puedan recaer, y otros pocos pueden vivir aún sin enfermedad por muchos años, ¿no? Hablando de calidad de vida, pues el paciente que está enfermo está entendiendo mejor, y los familiares todo lo que ustedes están platicando. Pero la calidad de vida del paciente en esas fases antes, o si es antes de la operación o es después de la operación, ¿de qué sé? ¿Por qué? Porque, como decía mi estimado amigo doctor Valdemar, de esos de que mueren dos, crece uno, mueren dos, crece uno. Células. Ajá. Entonces, o sea, como que el resumen de todo, ¿no? Como va contra la célula y no distingue, pues para que las células buenas vayan ganando, tienes tú que tener un estilo de vida saludable, 5 comidas, ejercicio normal. Pero, o sea, si lo pueden resumir, ¿por qué? Porque ahorita en la actualidad hay muchas cosas el naturismo, o sea, el naturismo de que come bien y no comas tanta carne roja, o el vegano, ese al cual 100% vegano. Entonces, como que todo eso con la calidad de vida, ¿cómo conllevarlo para tener todavía más células buenas que malas? Haremos más amplia la pregunta. ¿Qué puede y qué no puede hacer el paciente que está recibiendo quimioterapia? De manera general, sin entrar en detalles, que si el esquema grandote, que si el chiquito, de manera general. Sí, de manera general. Bueno, de manera general, en realidad, aunque sabemos que tenemos que afectar la calidad de vida de los pacientes, sabemos que tenemos que afectar la calidad de vida de los pacientes. 2, estamos dispuestos como médicos, y seguramente el paciente estará dispuesto a que se afecte más su calidad de vida, dependiendo de cuál sea la meta. Si el papel de la quimioterapia es importante para lograr la curación, ya sea que sea el tratamiento exclusivo, como en el caso de la mayor parte de los tumores en los niños, o como tratamiento adyuvante, pero realmente veo que esta persona tiene muchas probabilidades de no estar curada si no le doy quimioterapia, y se las aumento bastante si le doy quimioterapia, pues también estamos dispuestos, tanto como médicos y seguramente los enfermos también, a sacrificar un poco de calidad de vida durante el tratamiento. Que si el tratamiento tiene solamente intención, si tiene intención paliativa, pues entonces tenemos que ver en el intercambio si el balance es a favor o en contra. Le vamos a dar síntomas, le vamos a quitar otros síntomas. ¿Qué es lo que gana? ¿Lo que le vamos a dar o que le vamos a quitar? Una emoción. Bueno. ¿Puede trabajar el paciente que recibe quimio? Sí. Sí. ¿Puede comer de todo? Casi de todo. Casi de todo. Bueno, antes teníamos un medicamento que se llamaba procarbazina, con el que les teníamos que quitar ciertos alimentos porque se sentían muy mal. Pero en la actualidad yo solamente les digo que eviten el exceso de grasas y el exceso de condimentos. ¿Por qué? Porque de por sí la quimioterapia puede causar náusea y vómito y algunas veces... Entonces, si se siente bien, puede trabajar. Así es. Si se puede comer casi de todo, pero que aproveche para cambiar de estilo de vida saludable. Ah, bueno, sí. Sin exageración de puro vegano todo el día y hojas de lechuga con hamburguesas de brócoli y todo eso. Porque ya vi un restaurante por ahí que vamos pues. Además de la alimentación, yo incluiría la actitud.
ejercicio. Lo que pasa es que si aprovechamos... ¿Se pueden subir a una bicicleta? Si se sienten con energía... No se van a caer como yo porque se van a lastimar el hombro. Bueno, ahorita hablamos de eso. Yo sí aprovecho la plática inicial con este... Perdón, señora, ¿se va? Mire, le contesto. Angelina Jolie se hizo un examen que se llama BRCA1, BRCA1 y BRCA2. Ella se lo hizo porque quiso, porque en realidad no tenía factores de riesgo, porque nada más su mamá tuvo cáncer mamario. No está indicado en ella pues tiene mucho dinero, porque cuesta $4,000. Pero hay un examen ahorita que ya se puede hacer en México, que es el BRCA1 y BRCA2, que dice que si ese examen tiene alguna mutación, puede tener 80% de riesgo de cáncer de mama en cualquier momento de su vida y 40% de cáncer de ovario. Y si están los dos mutados, el 1 y el 2, esa probabilidad aumenta. Entonces a esos pacientes se les hace una mastectomía bilateral, ya no se llama profiláctica, se llama reductora de riesgo. Porque aún con la mastectomía profiláctica todavía hay un 5% de chance porque puede quedar tejido alrededor. Sin embargo, en Angelina Jolie no estaba indicado, porque la indicación es que existan 3 familiares consanguíneos directos en 2 generaciones. De la misma rama. Con mama. Pero puede haber una combinación que tenga ovario, colon o endometrio, que sean ya no 3, que puedan ser 4, aunque 2 de ellos sean mama, endometrio, colon, etcétera. Se tiene que hacer un estudio genético. Entonces, no genético, más bien ver la herencia, y si tiene esa característica se le pide el BREC. Ahora, si alguien tiene $4,000 y lo quiere hacer, que se lo haga. No sé, aquí en Hermosillo no se hace. No, se manda a la Ciudad de México. Ciudad de México. Se toma Entonces ella se lo hizo, y se lo hizo porque pudo hacerlo, pero realmente no había indicado, y le salió positivo, y tuvo que hacerse la mastectomía reductora de riesgo, y cada vez va a haber más, porque nosotros tenemos 2 familias conocidas, una que son 10 mujeres, 7 tienen cáncer de mama, entonces andaban haciendo una cooperación para hacer el BRCA. Yo le dije, si sale negativo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ustedes son candidatas a mastectomía de riesgo, ya llevan el 70%, ¿no? Y hay otra de 5, donde van 3. Entonces, la cosa es así. Esa es la indicación de Angelina Jolie. Lo que pasa es que el estudio tan costoso ese es todo un panel de mutaciones genéticas. Si nos dirigimos específicamente al BRCA1 y BRCA2, también el otro se hace aquí en México, ¿no? Pero el del BRCA1 y BRCA2 se hace aquí en México, se toma la muestra aquí en Hermosillo, se manda a alguno de los laboratorios que lo hacen en el país, y pues no sale tan caro, sale en apenas unas decenas de miles de pesos. Pero además, Fernando, cuando alguien tiene un BRCA positivo 1 o 2, son 3 las indicaciones, porque no todos aceptan la mastectomía bilateral de ruptura de riesgo. Puede ser derecha, mamografías sin falta con ultrasonidos o resonancias, tamoxifeno como quimioprevención, o la mastectomía bilateral de riesgo. La mayoría opta por la tercera opción, pero también existen las otras 2, no es un solo paquete, son 3. Entonces, siguiendo... Señora, disculpe que le hayamos dejado, pero no quería que se fuera sin la respuesta. Entonces, pueden comer lo que sea, pueden trabajar. Otra pregunta común. ¿Y yo estoy recibiendo? ¿Mande? Sí. ¿Qué? Sí pueden tener sexo, sí. Sí pueden tener sexo. De hecho, procuramos, y bueno, yo procuro explicarles lo que deben evitar para evitar tener riesgo. Los oncólogos médicos dicen. Pero al mismo tiempo trato de afectar menos su ritmo de vida normal. Vamos, si sabemos que la mayor parte de los tratamientos que usamos pueden afectar la producción de glóbulos blancos durante algunos días y no van a sentir nada, pero pueden llegar a tener la cantidad de glóbulos blancos tan bajos que aumenta muchísimo el riesgo de caer en infecciones. Como no sabemos en qué momento puede sucederles eso y no van a sentir nada, entonces la recomendación es que sí eviten algunas actividades en las que puede haber riesgo de agarrar infecciones, como son comer tacos callejeros porque están aderezados con el polvito que cae todo el tiempo, y ese polvo pues está y puede traer E. coli saben más ricos, pero son de riesgo. Obviamente evitar productos del mar no cocinados. Evitar el contacto cercano con personas que tengan gripa, que tengan tos, evitar ir a lugares cerrados, evitar ir a lugares cerrados muy concurridos,
solamente ir a hospitales si es indispensable, porque en los hospitales se concentran enfermos y muchas de las bacterias que están ahí son resistentes a antibióticos. Evitar actividades en las que tengan riesgo alto de sufrir golpes o sufrir heridas. Por eso, pues sí se pueden subir a la bicicleta, pero con la educación vial de aquí de Hermosillo, mejor que sea bicicleta estacionaria. Con colchones a los lados. Sí. Evitar, si se cortan por accidente, lavar la herida rápidamente para evitar que se infecte y reportarse ya sea con uno o con su médico más cercano de cabecera en caso de que tengan fiebre, haya o no causa aparente. Y en realidad, pero les digo que en realidad no es necesario que se encierren en una esfera de cristal ni que tampoco anden con cubrebocas. Muchas veces el enfermo lo entiende bien, pero la familia se angustia mucho y son los familiares a veces los que le deterioran un poquito la calidad de vida y que, ¿verdad, doctor, que no puede hacer tal cosa? Pues sí la puede hacer. ¿Verdad, doctor, que no puede cocinar, que no se puede acercar a la estufa? Señora, ¿usted se quiere acercar a la estufa o no? ¿Qué quiere que le diga? Si quiere que le diga que no, nomás que deme una... Sí pueden acercarse a la estufa. No tienen que andar con cubrebocas todo el tiempo, a menos que estén en algún lugar en donde que tengan que estar ahí y que haya personas enfermas de infecciones respiratorias, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, 2 preguntas más. Si yo recibo quimioterapia, ¿tiene algún riesgo alrededor? Porque bueno, algunos se eliminan por la orina, otros por el sudor, otros por las lágrimas, etcétera, la vía metabólica. ¿Tienen riesgo? No los vayas a orinar nomás. Pero fuera de eso, no, en realidad no están emitiendo, sí, pues algunos se pueden eliminar hasta por las lágrimas, pero la cantidad que se elimina y por el sudor, pero es mínima. No va a alcanzar a afectar ni a tu pareja sexual, ni a los niños chiquitos, de manera que ustedes pueden tener las interacciones con la familia que no tengan que ver con alguno de los otros factores de riesgo que hablamos. O sea, sí puedes acercarte a tus nietos, pero si trae gripita, mejor no. Eugenio, a ver, aquí bueno, de hecho, para que vean que la quimioterapia no es tan trágica, tan agresiva, a las mujeres embarazadas también se les puede dar quimioterapia, ojo, después del tercer trimestre del embarazo, después de 12 semanas, ajá. Entonces, sí se pueden recibir quimioterapia. Y la quimioterapia, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, es que me dijeron que no me acercara a mis nietos, a mis hijos, sí se pueden acercar. Una pregunta más. A las embarazadas también, claro, sí. Alfonso, yo leí casi todos los papeles que uno lee, el síntoma más común en quimioterapia es esa fatiga, ese desguance, ¿cómo explicarlo? ¿Qué le decimos al paciente? Porque es muy común. Aquí hay, varios pacientes que han recibido y yo he escuchado, es que el desguance, es que me duele todo, me siento así, me siento eso. ¿Por qué? ¿O qué pueden hacer ante eso? Bueno, en la literatura está muy claro. Los pacientes tienen que tomar dietas más saludables, tienen que tener descansos más prolongados, tienen que trabajar menos, tienen que tener menos estrés, tienen que dormir, ya lo dije, mejor. Ante eso es lo que hay que hacer, pero además hay medicamentos que de por sí son más, por ejemplo los taxanos, por así decirlo, que dan más cansancio, más dolor de huesos. Entonces a los pacientes hay que prescribirles analgésicos, hay que prescribirles antiinflamatorios, si le duelen las rodillas, como dicen ellas, o las articulaciones. Eso hay que hacer ante eso. Llevar mejores estilos de vida, sobre todo, y mejores dietas. ¿Pero sí se pueden ejercitar? Sí se pueden ejercitar, claro. De hecho, hay varios estudios que dicen que la duración de la fatiga extrema es menor en quienes se mantienen físicamente activos, y de hecho recomiendan 30 minutos de ejercicio aeróbico, 30 minutos de caminar a paso moderado diario para que dure menos la fatiga. Naturalmente,
días pasados una señora que había recibido su tratamiento por primera vez me dice, salí muy contenta de su consulta porque me dijo que iba a poder llevar la vida prácticamente normal, pero al día siguiente sentía las piernas de hilacha, no podía ni ir al baño. Pues estaba a 40 grados y con tanto no, y en su casa. Entonces, naturalmente que si la fatiga es extrema, pues no se puede poner en práctica eso, o sea, pero sí la recomendación es tratar de mantenerse activo y tratar de hacer ejercicio, porque eso, además del beneficio en el corto plazo, que es que dure menos tiempo la fatiga, tiene además el efecto a largo plazo de ser más saludable. Y hay estudios para aquellas pacientes que se están tratando o que se han tratado por cáncer de mama, que indican que una dieta saludable más ejercicio disminuye el riesgo de tener cáncer de mama, pero además aquellas mujeres que ya han tenido cáncer de mama y que tienen una dieta saludable y que además hacen ejercicio, tienen más probabilidades de curarse. Y eso es menor recaídas. Que ni el cirujano hace, ni el oncólogo médico hace, ni el radiólogo. Lo hace su sistema inmunológico. Y lo tienen que hacer ellos. Bueno, preguntas. Aquí hay una pregunta de hace rato, ¿usted o no? Sandra, ¿usted? A ver, mijita, adelante. Sí. Sí, con moderación, en cantidades pequeñas. No, hay medicamentos o quimioterapia que sí es altamente depurable por el hígado. Nosotros le decimos al paciente que ese medicamento, de preferencia no consuman nada de alcohol, pero si el paciente me dice, doctor, es que se va a casar mi hija o un bautizo, etcétera, ¿me puedo tomar una copa? Sí, una copa es una copa de vino, una cerveza. De preferencia no, sí, digo, de preferencia no. Sí, en general sí. En general sí, o sea, digo, para el público en general sí lo puede hacer, pero en cantidades pequeñas. Ya bajo ciertas particularidades no. En respecto a los tiempos, doctor, y usted sabe, creo que más tarde voy a tener la oportunidad de hacer 3, 4 preguntas que quería hacer. Ahorita nada más les quiero comentar que a mi buena vista, el más joven es el doctor Guevara. ¿En serio? En apariencia. Si me traen el acta de nacimiento me puedo retractar, pero desde aquí, desde lejos, y usted no lo menciona. Just for men. Ya nos vamos a retirar, algunas 2, 3 preguntas más para irnos. Quisiera más hablar 30 segundos en esto. Hablamos de quimioterapia, pero tenemos que saber que ahora tenemos mejores terapias de soporte que nos permiten dar quimioterapias de una mejor manera y poder lograr índices de curación mayor. Entonces, ahora tenemos puertos que antes les buscábamos a los niños por todos lados y los adultos también, ahora tenemos puertos, ahora tenemos factores estimulantes, tanto de colonias de glóbulos blancos que hacemos que su médula tarde menos tiempo en recuperarse, tenemos eritropoyetina que hacemos que sus glóbulos rojos se produzcan más rápidamente, tenemos mejores antibióticos, todo esto que es una terapia. Tenemos hemoderivados, ahora tenemos aféresis plaquetarias, si se baja mucho el paciente le podemos poner plaquetas para que no tenga riesgo de sangrado o disminuya. Entonces, todas estas terapias de soporte nos permiten ser mejorar mucho la calidad de vida del paciente durante la quimioterapia. Ahora tenemos medicamentos para el vómito excelentes que no teníamos antes. Ahora hay pacientes que no vomitan en sus esquemas de quimioterapia, va a depender de la sensibilidad, pero son tan buenos que ya hay algunos que ni siquiera vomitan. Entonces, todo esto nos ha permitido mejorar los índices de curación en función de que podemos utilizar nuestras quimios con más confianza, en ocasiones ser mucho más intensivos y por lo tanto lograr índices de curación mayores. Preguntas del público. Mi hija vive en Estados Unidos y acaba de salir mal de lo del pecho, ¿no? De la mamografía. Entonces le hicieron un ultrasonido y le hicieron una biopsia. Al aparecer, pues le dijeron que estaba bien, pero donde le hicieron la biopsia le colocaron un balín. Entonces, aquí yo no he visto eso y le dijeron que no le iban a dar medicamento, pero le pusieron eso para que supiera que en el futuro ella ya tuvo una biopsia. Entonces, realmente pues a mí me causa, como dice, mucho temor de que vaya a salirle algo después de entonces es correcto eso que ya no le den nada. A todos los pacientes que le hacemos una biopsia por sospecha mamográfica, en el sitio donde hacemos, como es sospecha, sí, en el sitio donde se hace la biopsia se le deja una marca metálica. Ajá.
porque en caso de que salga positivo, nosotros tendríamos que regresar ahí, sobre todo cuando la lesión es no palpable. Vuelvo otra vez atrás, porque hoy puede haber confusión. Si alguien tiene un nódulo de 2 centímetros, pues se le toma una biopsia con una aguja, se toma una parte del nódulo, pero el nódulo queda ahí. Si ese nódulo sale positivo, entonces ya sabemos que ahí está. Pero si alguien tiene un nódulo de 3 milímetros, y yo voy y lo quito, ¿dónde está el nódulo? Entonces deja uno una marca ahí. ¿Sí está claro? O sea, pero como dice, algunos les hicieron biopsias sin dejarles el balín o la marca, pues. La marca se deja, repito, si alguien tiene un nódulo de 2 centímetros, no se lo vamos a quitar. El doctor Espinosa, que está aquí, que es muy bueno, le va a tomar una biopsia con una aguja y nos va a mandar al patólogo, pero queda el 99% del nódulo ahí que lo puedo tocar. Si la biopsia es un cáncer, ya sé dónde está. Pero si hay un nódulo que mide 3 milímetros, 5 milímetros, y, o sea, que el doctor no lo puede sacar con aguja, porque principalmente es con aguja, o se deja un balín, o si lo abrimos y lo sacamos, dejamos ahí una marca con una grapita, porque si sale con enfermedad, tenemos que volver a operar ahí. Y si no, uno no deja la marca, ¿cómo supo? ¿Dónde está? Es que como ya no me explicó mucho, pero me asusté mucho. A todos se les deja una marca. De alguna forma. Y yo tengo, se supone que en reducción es lo del cáncer del hígado, pero en realidad sí me siento muy cansada como para hacer ejercicio. Todo el tiempo he caminado y cuando veo, quiero salir caminando, pero mis piernas no me responden. ¿Usted tiene tratamiento? ¿Está en tratamiento? Sí, es el tercer mes. Y no todos los pacientes es igual. La recomendación general es, si puede, hágalo, le va a servir. Pero no se trata de fatigarse más tratando de hacerlo. ¿Alguien más por ahí? Aquí, América. Sí, Valdemar. Lo que pasa es que todo lo que estamos oyendo aquí, cuando se es paciente, lo podemos escuchar con los médicos. Y es muy interesante. Pero creo yo que sería muy importante que en próximas ocasiones nos pudieras dar referencias a dónde podemos nosotros acudir en el internet a buscar la información correcta y no estar, en general la gente se va a cualquier mitote que ve en el internet, en el WhatsApp, cadenas. Entonces somos unas irresponsables porque estamos pasando información inadecuada y estamos dañando una vida. Entonces, esto es interesantísimo, pero también es muy interesante esas referencias a donde realmente debemos acudir si vamos a tomar cantidades de guanábana, de etcétera, etcétera, etcétera. Y no te pongas y quítate y eso y te va a matar. Realmente a dónde el paciente o el familiar o la gente que quiera saber a dónde debe de acudir, porque nosotros, por ejemplo, en agrupación, pues vamos y capacitamos a los niños, a las... Pero entonces nosotros le decimos cómo prevenir nada más, ¿verdad? Y lo demás, acude a tu médico. Claro, esa es parte de la consulta. Es frecuente que cuando existe el entorno, yo les doy sitios de internet que puedan o presentamos la evidencia aquí ya tenemos sitios seleccionados. Eso es claro, de acuerdísimo, hay que dar referencias. Y la otra es una pregunta que muy difícil. ¿Ustedes dejarían que el paciente grabe lo que están explicando? En este momento, en la consulta. Porque luego hay muchos muy cibernéticos, llegan y luego, ¿qué les parece eso? Bueno, si nos vamos a las leyes ahora sí de privacidad. Porque cada vez va a haber más. En la privacidad, la ley dice que no. Eso no se puede. Pero si usted lo permite, sí se puede grabar. Si yo lo permito y quedamos en un buen acuerdo con el paciente. Cada vez es más frecuente que el paciente se sienta y pone el iPhone, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo en grabar, nada más que me digan que van a grabar. Eso es yo grabé parte de lo que decía el doctor, que era lo que no debe hacer ella. Ah, sí, no, bueno, no, ahorita no, ahorita todo consulta. Es más, se está pasando por internet un cachito ya no. Lo que dijo el pobre. Ahí había otra pregunta, Eugenio, ahí atrás. Ya.
Buenos días. Yo quiero saber cuál es el grado de efectividad de llevar un tratamiento de quimioterapias con radioterapias. Bueno, a ver, en general no podemos comparar una cosa con la otra. ¿Por qué? Bueno, porque la quimioterapia tiene sus indicaciones bien precisas y la radioterapia también. A veces las usamos las dos, ya sea de manera concomitante, es decir, está dando la quimio y la radio juntas, eso se llama concomitancia, o las damos de manera secuencial, primero damos quimio y luego radio, o viceversa. Entonces, pero tienen diferentes aplicaciones y diferentes resultados. Porque tu pregunta es muy buena, es decir, hay gente que piensa que nosotros a nuestro antojo damos quimio o damos radio. No es a nuestro antojo, es por indicación. Un comentario nada más para contestar tu pregunta. Sí. La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y posteriormente yo creo, bueno, ya la inmunoterapia, sí, no son competencia, son complemento. Se hace cada una se toma su mayor efectividad para lograr tratar el control de la enfermedad o la curación local, regional o sistémica. Entonces yo lo que les digo a los pacientes siempre es, estas estrategias de manejo son complemento, unas se ayudan con otras, el objetivo común es curar al paciente o darle una mejor calidad de vida al paciente. Pues muchas gracias. Ya nos fuimos de paso, yo sé que esto es interminable, pero pues habrá otra chance más adelante. Gracias al doctor Gómez, doctor Guevara, el más joven de todos. Claro, aunque les pese, muchas gracias. No es el más joven de todos, pero sí es el mejor conservado. Es la vida que lleva.